Bueno, buenas noches, compañeros, profesor. En esta noche quiero compartir con ustedes mi mapa conceptual con respecto al currículum. Para ello vamos a tocar algunos temas que estuvimos viendo durante el recorrido de las lecturas. Vamos a iniciar un poco con la parte de la etimología, luego vamos a irnos a los datos históricos, donde vamos a ir a un recorrido muy breve de cómo ha transcurrido el currículum y su concepto. Vamos a pasar a las concepciones del cual vamos a hablar algunas características del currículum hoy día, de los componentes y vamos a tratar los enfoques curriculares. Para ello vamos a tratar los tres enfoques que nos plantea la lectura. Luego vamos a finalizar con las teorías. Para ello yo tomé tres autores que ahorita les voy a explicar por qué los tomé. Bueno, vamos a iniciar con la parte de la etimología. Recordemos que la etimología, la palabra currículum como tal, su primer registro data de 1833, de acuerdo al diccionario de Oxford, ¿no? También recordemos que la palabra currículum deriva del latín, que es curriculum, que significa carrera, o también del latín clásico curriculum vitae, que significa carrera de vida, ¿sí? Que es algo muy real. Vamos ahora a ver algo de los datos históricos de una manera muy breve. Con, en cuanto a la educación, para poder entender el currículo como tal, vamos a hablar obviamente de la educación, de qué era lo que se buscaba de acuerdo a cada época. ¿Sí? Recordemos que en Atenas y Roma la educación estaba basada principalmente en lo que era la poesía y la música. Eso lo hacían con un fin de poder educar al niño o al hombre para la posición social en la que fuese establecido. Luego pasamos a la Edad Media, en donde el currículum busca más que todo una organización de disciplinas. En el siglo XVI vamos a ver que ya se plantea, el currículum plantea una necesidad de formar en nuevas tareas como tal. Aquí ya vamos a ver cómo poco a poco va cambiando el enfoque o la mirada de lo que se quería lograr o alcanzar, o el propósito educativo. Seguimos con el realismo. En la época del realismo vamos a ver que se estaba basado en los conocimientos adquiridos por los sentidos. Este, Luego seguimos con nuestro humanismo, ese currículum humanista, siempre trataba de buscar un personal calificado. Se dice que aquí fue todo gracias a las primeras bases esas fueron las primeras bases de industrialización, se podríamos decir así. Entonces, de acuerdo a la necesidad que habían en las empresas o las industrias, entonces se quería educar a los chicos o a las personas en ello, de acuerdo a esa necesidad que había, que es algo que todavía incluso vemos. Es algo que incluso creo que es algo que hace el mismo SENA, que hacen muchas empresas hoy en día, tratan de mandar a sus trabajadores para que se capaciten de acuerdo a la necesidad que tiene cierta empresa, ¿no? Entonces son cosas que no se han perdido. Ahora vamos a ir un poco a lo que fue, eh, les voy moviendo acá. Vamos a ir al siglo XIX, en donde quiero mencionar a Herbart. Recordemos que Herbart nos habla de una enseñanza apoyada en la nueva psicología. Acá tenemos a Herbert, nos habla de un currículum moral, ¿no? Esa es la enseñanza en la nueva psicología. De ese currículum moral que tenemos acá, surge el Código Curricular Nacional. Ese Código Curricular Nacional encontramos a un autor, Dewey, que nos propone, ¿sí? Que nos propone que el individuo es el centro y se desarrolla con el contexto. Entonces, dependiendo de la realidad que esté afrontando, es cómo se va desarrollando el mismo. Entonces, vamos a seguir ahorita con el siglo XX. En el siglo XX vamos a ver que el conocimiento depende de las necesidades sociales. Si vemos cómo ha cambiado, todo depende de la realidad que se vive en cada época, ¿no? Aquí vamos a mencionar a un autor, vamos a mencionar a Alan Game, quien nos habla ya del currículum oculto, que incluso más adelante lo vamos a tratar un poco más. Ese currículum oculto habla de que todos los ideales o lo que se quiere lograr está todo implícito, ¿sí? Vamos ahora a seguir un poco con las concepciones del currículum. Acá, listo. Bueno, el término currículum, como nosotros nos hemos dado cuenta,
él ha ido trascendiendo a través del tiempo, ha ido evolucionando en la práctica, obviamente. Podemos decir que también cada autor, de acuerdo a lo que hemos visto, cada autor lo va definiendo de acuerdo al campo de acción o en el lugar en que se encuentra o en la época en que se encontraba. Cada quien lo definía de acuerdo a su contexto. Yo quiero mencionar a tres principales que son Tanner, Longren y Keynes. Iniciemos con Tanner. ¿Sí? Tanner nos indica que el currículum es aquel que capacita al alumno e incrementa su control sobre el conocimiento. ¿Sí? Luego Longren nos menciona que el currículum es lo que es todo lo que está detrás de la educación, de toda la educación, que es algo muy real. Ahorita vamos a unir todas esas definiciones, ¿no? Kevin nos menciona que el currículum es un producto de la historia y social. Y es una realidad, es algo que incluye todo. Por eso yo también considero, y estoy muy de acuerdo con uno de los conceptos que mencionaba, que el currículum es la cultura, es parte de la cultura y que es una parte integrante de la cultura y que obviamente no es algo que no podemos delegar ni podemos dejar de un lado. Estos tres conceptos con el tiempo han evolucionado y ahorita podemos considerar, o a manera general, podemos que el currículum es una planeación necesaria que declara los fines, resultados de aprendizaje y componentes didácticos. Eso de acuerdo a las definiciones de ellos tres que fueron las que más me llamaron la atención. Obviamente las definiciones o el currículum como tal ha cambiado por tres influencias principales, que han sido las influencias culturales, las económicas y obviamente por la sociedad. Entonces ya hemos visto algunas definiciones del currículum de acuerdo a algunos autores. Ahora veamos las características. Aquí vamos a mencionar que el currículum es abierto y flexible, es decir, no debe ser impuesto, no debe ser algo cerrado que no tiene en cuenta de pronto las variables que se le puedan presentar. Este busca vías, favorece el pensamiento comprensivo, cambia y se transforma con el tiempo y este se enriquece con la realidad de las aulas, con lo que se vive. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahorita los componentes, vamos a ver el currículum como una normativa, como un conjunto de oportunidades de aprendizaje y como un proceso. El currículum como normativa, ¿sí? Este que tenemos aquí, eh, este considera el currículum planteado como una organización de los estudios que incluye la planificación, diseño y evaluación, ¿sí? Y luego vamos a ver el currículum planteado desde el conjunto de oportunidades de aprendizaje. Este es un estudio de casos referido a procesos concretos. Ese es que tenemos acá. Y por último, el currículum como proceso, que este es el que considera cómo es realmente el currículo y cómo se usa. Y es donde por primera vez vamos a ver que encontramos la definición del currículum oculto, ¿sí? El currículum oculto es aquel que nos menciona cómo es la enseñanza encubierta. Para ello se mencionan tres tendencias. Perdón, cuatro tendencias. La primera tendencia que vamos a encontrar aquí es como formación. Como formación es que el docente debe buscar las nuevas estrategias o debe plantear nuevas estrategias de acuerdo a la situación que está afrontando. Es algo como lo que nos pasa a nosotros en el aula, ¿no? Que muchas veces nosotros estamos dictando un X o haciendo cierta actividad y vemos que realmente no funciona la metodología que escogimos, entonces toca buscar un plan B para que los chicos puedan comprender y puedan integrarse y hacer parte de la actividad que estamos planteando. ¿Sí? Buscar nuevas estrategias. Si yo sé que un chico de pronto no le gusta o no le va muy bien en inglés en la parte del speaking, entonces yo me voy por la parte que más le gusta. Si le encanta el listening, entonces ya yo lo voy a evaluar por el listening. ¿Sí? Eso es parte del currículum oculto. También lo vemos como un conjunto de experiencias vividas en donde uno se cuestiona cómo se hace y el por qué se hace, ¿sí? En la razón, ¿por qué quiero realizar yo esta actividad? ¿Cómo la voy a realizar para lograr mi objetivo? Para que mis estudiantes me puedan comprender. Y luego vamos a ver el currículum como un sistema. El currículum como un sistema es cuando se responde a la demanda de la sociedad, ¿sí? Algo muy parecido a lo que estábamos mencionando ahorita en la parte de la historia del currículum, cuando se buscaba formar a los estudiantes de acuerdo a la necesidad de las empresas, muy parecido. Y finalmente vamos a seguir con el currículum como una concurrencia de prácticas, en donde
Aquí no les abrí este cosito aquí. En donde vemos que se evidencia el estudio. Perfecto. Ahora quiero que vayamos a los enfoques curriculares. Vamos a trabajar los enfoques curriculares iniciando. Vamos a movernos un poquito por acá. Vamos a ir con el primer enfoque. ¿Listo? El primer enfoque, que es el enfoque técnico. Este enfoque técnico me llamó la atención porque aquí el rol del docente era más que todo un reproductor, ¿no? Él reproducía lo que le decían que tenía que hacer. Simplemente recibía órdenes y las cumplía. Entonces aquí vemos que el rol es reproductor y aplicador de técnicas. Obviamente aquí el estudiante simplemente su rol era seguir las instrucciones. El enfoque técnico vemos que es un plan de instrucciones que plantea ciertos objetivos y estrategias desde un inicio. Y el estudiante, aquí la idea es que alcance el aprendizaje deseado, es decir, que alcance esos logros que se plantearon desde un principio. Aquí el currículum es conocimiento por transmitir. ¿Sí? Cuando nosotros, me regreso un poquito aquí al plan de instrucción, cuando nosotros hablamos de que es un plan de instrucción, se plantean eh, ciertos objetivos desde un inicio, como les había mencionado anteriormente, y esos no pueden ser modificados, ¿no? Estos no pueden ser modificados. En cuanto al desarrollo curricular, nos menciona la teoría determina cómo actuar. Para ello vamos a mencionar a Tyler, que nos menciona que todo está planificado y obviamente no puede haber improvisaciones. No hay que haber improvisaciones ni nada por el estilo. Ya uno tiene que prever todo desde un inicio. Ahora vamos a ir al enfoque práctico. Este, eh, este enfoque práctico que está acá nos menciona que el currículum constituye significados dentro y fuera del aula. Para ello vamos a hablar inicialmente del rol del docente. El rol del docente es reflexionar sobre su práctica. Debe mirar siempre si le están dando resultados las actividades que ha planteado, todo lo que ha querido realizar, ¿sí? Para alcanzar un objetivo. Aquí el estudiante es el sujeto del aprendizaje. Él es el quien realiza prácticamente todo el proceso y se cambia esa perspectiva de pasivo que se tiene en el enfoque técnico para un sujeto más activo en cuanto al aprendizaje. En cuanto a las características de este enfoque, vamos a encontrar que tiene una base cualitativa, ¿sí? Sí, acá lo tenemos, que tiene una base cualitativa y los objetivos dependen del contexto en este enfoque. Los objetivos dependen del contexto y surge aquí una explicación y diálogo entre docente y estudiante. El currículum aquí, en este enfoque, construye significados compartidos dentro y fuera del aula, es constantemente evaluado, la práctica se transforma en mejora y la evaluación es cualitativa, que es algo muy similar a lo que estamos trabajando hoy día, incluso todavía lo practicamos. Los modelos encontramos a dos autores, a Elliot y a Schwab. Elliot nos propone una investigación-acción, la investigación-acción como el medio para buscar soluciones. Y Schwab y nos menciona que el currículum, ¿sí?, está influenciado por patrones, valores sociales y culturales. Él acepta la realidad del currículum como tal y nos habla incluso de 4 categorías para diseñar un currículum que debemos tener en cuenta siempre: el alumno, al profesor, al entorno y los materiales de aprendizaje. Si ven la diferencia que hay con el primero, que era el técnico, en este enfoque ya se tiene en cuenta el entorno, algo que no se había previsto anteriormente. Y se tiene en cuenta los materiales de aprendizaje y la materia de aprendizaje como tal. Es decir, que dependiendo del lugar en el que yo pretendo enseñar, en el que yo quiero educar a mis estudiantes, llevar a cabo un proceso de educación, eh, debo tener en cuenta las variables del lugar, el contexto social, el contexto socioeconómico, obviamente, de mis estudiantes, porque todo eso influye en el proceso de aprendizaje de todos y cada uno de ellos. Y de ello depende, obviamente, su crecimiento educativo y también formativo. Ahora vamos a ir al último enfoque, el enfoque curricular crítico, con el que me encontré muy identificada. Ya les voy a mencionar. El enfoque curricular crítico
Ese nos menciona que aquí el rol del docente es, y del estudiante también, es enfrentar su realidad social. Aquí el estudiante es un